Y tengo la segunda parte de la introducción del principio de la devoción y el tema de hoy se llama conciencia espiritual, así que juntos vamos a adentrarnos en la predicación de hoy y busquemos en el texto sagrado en el día de hoy para que juntos podamos compartir. Permítame compartir en el antiguo pacto uno de los profetas para iniciar hoy. Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 6, el versículo 6, vamos a tener la escritura. En el nombre de Jesús. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy amable. Conciencia espiritual. Necesitamos desarrollar el conocimiento de Dios, de quién es Él en esencia. Justamente hay un material que se ha utilizado en el Instituto de Liderazgo y también en la Escuela Bíblica que se llama El Dios que adoramos. Un libro muy interesante donde permite conocer a quién nosotros servimos realmente y adoramos, y hace una presentación interesante acerca de Dios. Nosotros necesitamos conocer en esencia a Dios. Si no logramos conocer a Dios en esencia, entonces no podremos servirle con eficiencia, nos quedaremos cortos. Tenemos que saber quién es nuestro creador y salvador y sus demandas. ¿Qué cosa me demanda Dios? ¿Quién es Él? Hay unas expresiones bíblicas interesantes que describen a Dios en su carácter, sus atributos, pero de manera compleja, porque no pareciera como que alguien pudiera al mismo tiempo ser amor y fuego consumidor. Pero vamos a ver, la expresión bíblica lo recoge tanto Deuteronomio como Hebreos, recogen la expresión de que el Señor es fuego consumidor. Pero vamos a ver una expresión en la primera carta de Juan Apóstol, capítulo 4:16, en su primera carta, él dice acerca de Dios, para que podamos adentrarnos en el carácter de Dios. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Voy a subrayar eso. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y subraya la palabra juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso dice el apóstol Juan. Ahora, Deuteronomio, tanto Deuteronomio como Hebreos tienen una expresión de Dios como consumidor. Ahora, en Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándoles, por ahí con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Igual en Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 23, dice el texto: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con nosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa
que Jehová tu Dios te ha prohibido. Y subraya la palabra prohibido ahí. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Usted me explicará eso después. Eso se lo voy a dejar para que usted me lo explique a mí. Dios celoso. Porque por ahí hay una canción que dice que Él tiene celo de mí y dice que es como un huracán. Yo no entiendo mucho eso, pero eso es peligroso. Y que parece que el amor de Dios es un amor que se va más allá de lo convencional, a tal punto que dice que es celoso. Vamos entonces a ver el ejercicio, cómo conocer a un Dios que la Escritura dice que es amor y que a la vez dice que es fuego consumidor. ¿Puede alguien ser amor y ser fuego consumidor? Entonces nosotros tenemos que ver el concepto de los atributos de Dios, perfecciones que pertenecen a su carácter. No es negociable el que Dios sea amor, y por eso yo estoy parado en el día de hoy en este lugar. De esto tengo seguridad, porque Dios es amor. Su amor es extraordinario y su amor debería llenar todas mis expectativas, porque el día que el amor de Dios no llene nuestras expectativas, saldremos a buscar lo que nos hace falta. ¿Alguien está aquí hoy? Y esté pendiente de eso. Cada vez que usted sale a buscar algo que Dios ha dicho que no le conviene, es porque el Señor no lo satisface. Si el Señor te llena en todo, tú no tienes la necesidad de buscar nada fuera de Él. Si somos capaces de entender la palabra, comenzamos a entendernos. Y usted también se va a entender a usted. Cada vez que usted brinca la tablita, cada vez que usted cruza la línea espiritual que separa el reino de Dios de las tinieblas, cada vez que se involucra en alguna actividad, el Señor no lo está llenando en esa área. Y usted debería conocerse para identificar cuáles son las áreas que yo no he rendido a Dios y por eso Él no la está llenando. No porque Él no quiere, sino porque yo no le he rendido. Y hoy sería un buen día para identificarla y enlistarla. Y eso nos ayudará para tener una mejor vida. Ahora, yo necesito conocer a Dios. Y la Escritura me dice que Él es amor y que tiene un amor complejo, porque es celoso. Siempre nos han dicho que el celo es malo. De hecho, Santiago dice que es terrenal, que es animal y que es diabólico. Eso es lo que dice Santiago, refiriéndose al celo que tienen las personas, los seres humanos, contra la esposa, contra los amigos y contra gente cercana. Porque el celo terrenal es peligroso. Ahora, la Sagrada Escritura nos habla de que Dios tiene una relación con sus hijos en la que Él no quiere que nosotros tengamos una relación extra mientras tenemos una relación con Él, porque Él exige el primer lugar, el espacio principal, el espíritu, el corazón y el centro de las emociones. También exige la estructura de los pensamientos, exige todo. Inclusive la Escritura dice que tenemos que amarlo con el alma, y eso significa que también tenemos que ser apasionados por Dios, no solamente como expresión. Y ahora, ¿por qué la Escritura nos dice que Él nos ama con celo? En Deuteronomio está estableciendo por qué. Porque Él no quiere que nosotros simultáneamente que le sirvamos a Él, le sirvamos a otros dioses. Ahora, hoy tendríamos que hacer un ejercicio interesante, porque de hecho ya se ha escrito sobre el concepto que es los ídolos, o que son los ídolos del corazón. O sea que no solamente existen ídolos en deporte, en el canto, en la política y en el quehacer de la vida, más las imágenes creadas como representación de dioses, sino que también hay ídolos del corazón. De hecho, hay personas que no negocian sus hijos con Dios, prácticamente adoran sus hijos por encima de la adoración a Dios. Y todo aquello
que ocupe el primer lugar en nosotros compite con Dios. Entonces hay un problema, porque la Escritura en el Nuevo Pacto está estableciendo que nadie debería competir con Dios, no debería competir con Cristo en nosotros, porque si choca con Él se desbarata, y si la roca le cae encima lo desmenuza. Es un riesgo inclusive, y hasta líderes de congregaciones compiten con Dios en la vida de la gente, porque lo tienen como si fueran dioses o ídolos, y no lo ven como sus iguales que tienen la responsabilidad de guiarnos a Dios, sino que lo ven como si fueran dioses y lo veneran literalmente. Entonces hay una competencia con Dios, y ese celo se refiere exactamente. Dios quiere que le sirvamos solamente a Él y que nadie ocupe su lugar, y si alguien ocupa su lugar, ya Él no está. No está porque no le dimos la oportunidad. A veces creemos que está, pero nunca ha estado, porque ni siquiera le hemos dado el chance para que entre, porque tenemos otros negocios más importantes o tenemos otras actividades importantes. Entonces, ¿cómo es que alguien puede ser amor y a la vez ser fuego consumidor? Entonces aquí tiene que ver con la justicia de Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios en esencia, sus atributos, su carácter. Y Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. O sea, Dios es justo y va a obrar en justicia, y Él me ama, pero si yo peco Él me va a disciplinar. Dios te ama, pero si tú te la juegas, Dios te va a disciplinar, porque Él es justo. Y usted quizá no se ha sentado a analizar el sacrificio de Cristo, pero Romanos describe claramente lo que implica el sacrificio de Cristo. El peso de la justicia de Dios tenía que caer sobre ti, y como el Señor sabe que tú no tienes capacidad de responder al peso de su justicia, Él como justo sobre alguien tenía que caer, y Él decidió que sea su hijo. Y por eso que el texto dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque para nosotros ser justificados, Cristo tuvo que llevar nuestros pecados. El peso de la justicia de Dios, en vez de caer sobre mí, cayó sobre Cristo, porque en alguien tenía que caer. Entonces Dios aparece en la Escritura, en su revelación, y ese Dios que tenemos que conocer, al que nos ama tanto, 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 que alguien viene a perseguirnos por un camino y tiene que irse huyendo despavorido por 7, a ese nivel. Tanto, tanto, tanto que somos como la niña de sus ojos. Pero el día que pecamos igualmente, como Él es justo, tiene entonces que disciplinar. Y esa disciplina de Dios implica en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental y en lo físico, porque el pecado trae consecuencias, y ninguno se sale con la suya. Y para servir a Dios tenemos que conocerlo en esencia. Él es amor, el texto lo ha establecido. En la primera carta Juan lo establece, pero lo establece la iglesia indistintamente. Y está la gran expresión de amor que todos manejamos, y el texto más conocido de la Escritura entre inconversos y creyentes, que es: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando usted lee en el contexto, se va a dar cuenta que ese texto está muy ligado al juicio. Igual Juan aquí habla de juicio. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Aquí Juan está estableciendo el principio un poquito más suave que Hebreos y que Deuteronomio, pero habla del juicio, porque Dios es justo. Y entonces dice: para que ustedes tengan confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el juicio de Dios es un tema en la Escritura muy complejo en la gracia. Viendo el juicio de Dios desde la gracia es muy complejo, porque en el juicio se va a requerir la sobra de la gente, y la gracia no establece las obras.
como elemento de salvación. Sin embargo, en el juicio de Dios se requieren las obras. Se van a requerir el comportamiento de la gente. Por eso deberíamos un día de esto sentarnos a analizar el juicio de Dios desde la gracia, para observar, porque algunos quizás estén divorciados del concepto de la gracia y no han podido entender de que el juicio de Dios requiere obras. Ahora, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios y solo requiere arrepentimiento para vida, fe salvadora y obediencia. Eso es lo que establece la Escritura. Entonces vamos a analizar desde el punto de vista de la obediencia lo que es la obra. Y tanto Deuteronomio como Hebreos nos presentan a Dios en su carácter justo. Dios es justo. Y como Él es justo, Él es amor, pero también es justo. Y si Él es justo, entonces es fuego consumidor. Observe que cuando Moisés estaba en el monte, él vio una zarza, él se acercó y lo que le llamó la atención del arbusto a él era que ardía y no se consumía. Ahora aquí dice que es fuego consumidor. Hay una diferencia. Aquí está diciendo que es capaz de hacer desaparecer. Inclusive en el concepto desde la gracia, analizando el infierno, la Escritura lo que establece es que es Dios que lo echa en el infierno. O sea, no es que ellos que no, hay que. El castigo por el pecado que no se arrepintió la gente en el tiempo, en lo que le he hablado antes, se llama intervalo de la vida. Si la gente no se arrepiente en el intervalo de la vida, que tiene que ver con ese intervalo inicia cuando la gente nace y termina con la despedida de la vida física. En ese intervalo, si la gente no se arrepintió, va a ser castigado, y va a ser castigado por el mismo Señor que va a dar la orden. O sea, Dios es justo, y si Él es justo, entonces Él obrará de acuerdo al comportamiento de cada quien. La Escritura también dice, el escritor de los Hebreos, y eso lo veremos más adelante, que Él azota al que recibe por hijo, y ningún padre azota al hijo obediente. ¿Alguien está aquí hoy? O sea que de alguna manera el azote está ligado al pecado, a la desobediencia, a la iniquidad, al comportamiento ligero que nosotros en algún momento hemos tenido, fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y por eso el escritor de los Hebreos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Señores, sean agradecidos. Y este es un principio que está muy ligado a la devoción. El que tiene entrega por el Señor tiene gratitud. Hay gente que son ingratos, pagan mal por bien, no agradecen lo que el Señor ha hecho por ellos, son rebeldes a Dios, no le agradecen a nadie nada, bajan la cabeza cuando reciben algún favor de la gente y se olvidan cuando la gente que le ha servido tiene necesidad, se olvidan. Y otros le exigen a la gente como si lo que tiene la gente le perteneciera a ellos. La gratitud hace que la gente viva mejor, porque el ingrato, el mal, no se apartará de su casa. Es lo que establece el texto, que el que paga mal al que le hace bien, el mal nunca se apartará. O sea que está sembrando y lo perseguirá el mal. Aleluya. Aleluya. Y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, sirvan al Señor con gratitud y agréguenle temor y reverencia. Y ya saben que hemos interpretado el concepto temor a Dios en el nuevo pacto como el concepto amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y la reverencia está muy ligada a la devoción. Una persona que está entregada a Dios, que es devota por Cristo, tiende a ser reverente. Y de hecho la Escritura utiliza un concepto, se llama reverente en su porte, que es una persona que camina, se viste, habla y se comporta como si estuviera en la presencia de Dios todo el tiempo. Reverente en su porte. Es como si en todo lugar donde está estuviera en la presencia de Dios, y tiene un comportamiento de obediencia frente a la santidad de Dios. Porque la reverencia está muy ligada a la santidad de Dios. De hecho, en la tierra hay algunas personas que se hacen llamar reverendo, y ese concepto viene justamente del sacerdote que tenía una mitra en la frente que decía santidad a Jehová, que cuando la gente se acercaba tenía que. Y entonces en la tierra hay gente que se hacen llamar reverendo, que eso es lo que significa que cuando lo vean tengan que. Pero el Señor quiere que le hagamos reverencia a Él. No está mal tratar bien a los hombres, pero la gloria es del Señor. Y nadie llegará a la estatura de Cristo. Y no vaya usted tampoco a negarle a alguien que tiene como título, y esos títulos lo dan los hombres, no vaya usted a negarle y dejar de decirle reverendo, porque ese es el título que le corresponde, que le han dado. Pero viene de ahí, de ese concepto. Inclusive le hablo del sacerdote del antiguo pacto, porque de ahí viene el concepto. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, entonces tenemos que tener gratitud, tenemos que tener reverencia y tenemos que tener temor, porque Él puede aplicarnos su justicia, y el día que nos aplique la justicia se acabó, porque nosotros hemos preferido a Cristo. ¿Y usted sabe por qué hemos preferido a Cristo? ¿Usted sabe por qué? Porque como Cristo ha llevado el peso de la justicia de Dios, siguiendo nosotros a Cristo, no tiene que aplicarnos la justicia. Ahora, estando en la congregación, ¿alguien se le puede aplicar la justicia? Bueno, el concepto es el arrepentimiento. Y eso no quiere decir necesariamente que si yo me arrepiento no me persigue el pecado, porque el pecado produce marcas en términos espirituales, en términos emocionales, mentales y físicos. Produce marcas, y entonces esa marca pueden perseguirme durante un tiempo o durante toda la vida en la tierra, porque depende de lo que yo haya hecho. Y por eso el texto está diciendo en Lamentaciones que bueno le sería al hombre llevar el yugo desde la juventud. Y ojo con eso, adolescentes y jóvenes que están aquí. Hay países donde un comportamiento de un adolescente no le permitirá ser funcionario de un gobierno en el futuro. Oiga bien, comportamiento de un adolescente o de un joven, maltrató, abusó, violó a alguien y después se lo sacan cuando vaya. Ya no puede ocupar un puesto importante, oiga, de justicia, de gobierno. Aquí todo pasa, pero hay países donde. Pero en términos general, lo que usted haga ahora, que usted es joven, que usted es adolescente, lo que usted no se cuide, eso puede perseguirlo a usted, porque puede producir marcas difíciles. De manera que el yugo, dice el escritor sagrado, es bueno que el hombre lo lleve desde la juventud, que desde la juventud esté sometido a Dios y a la obediencia. Pero sabemos que muchos de nosotros conocimos al Señor ya
un poquito grandes, otros más grandes, más adultos, algunos lo conocimos jóvenes, pero hay algunos que han nacido en la congregación y quizás no valoran una relación con Dios de pureza, de entrega, sino que lo hacen a la ligera, y eso nos puede perseguir. Sirvamos al Señor agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios no dejará como inocente al culpable, sino que se encargará personalmente. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que desarrollar la conciencia espiritual para que podamos entrar en un nuevo plano en el que vivimos. Nosotros vivimos en el plano natural, y el concepto bíblico, el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto, es que desde el plano de lo natural nadie podrá entender las cosas espirituales. Usted no puede quedarse solo en el plano de lo natural, porque no podrá conocer a Dios, y si no conoce a Dios no podrá ser devoto por Él, porque usted no sabe quién es ni qué le exige. Aleluya, aleluya. Por eso necesitamos desarrollar conciencia espiritual para pasar el plano natural. Nosotros necesitamos desarrollar nuestro espíritu, y Dios nos ha creado con esa facultad, porque Él sopló al barro, y hablo de Adán. Sopló al barro, y ese barro cobró vida, y esa vida implica una naturaleza que es una naturaleza espiritual, de la que Dios sopló al hombre, es de la esencia de Él. Por eso nosotros espiritualmente podemos desarrollarnos, porque el soplo de Adán, lo que hace que Adán cobre vida, es de la naturaleza de Dios. Nuestro espíritu tiene que ver con la naturaleza misma espiritual de la que Dios es. Entonces yo puedo desarrollarme espiritualmente, tú te puedes desarrollar. Si no te desarrollas espiritualmente, tú no podrás conocer a quién sirve. Y cuando nosotros no servíamos a Dios, el apóstol Pablo describe que éramos llevados mudo como se carga los ídolos. Y cuando habla del pueblo de Israel y de su ceguera espiritual, dice: todavía la venda está puesta sobre ellos. Es que los ignorantes tienen venda, los idólatras tienen venda. El que sirve a Dios tiene los ojos abiertos, tiene conciencia de lo que hace, de lo que quiere y hacia dónde vas. Y aunque la gente en las congregaciones aprovechan la sensibilidad espiritual de la gente para engañarlo, usted necesita adentrarse en lo espiritual y volverse sensible en confianza delante de Dios para poderlo conocer. Gente que tiene miedo a sensibilizarse espiritualmente, porque hasta los hermanitos lo acaban, y los líderes y todo el mundo, cuando son sensibles. Pero Dios quiere que seamos sensibles espiritual. Aleluya. Y tenemos que llegar a ser personas espirituales, donde conocemos a Dios, nos desarrollamos y tenemos conocimiento de lo que Él quiere, de lo que Él nos está hablando por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Que para poder ser espirituales, Él tiene que vivir en nosotros, porque ninguna persona podrá ser espiritual por sí mismo, sino cuando el Espíritu de Dios lo transforma y se establece en su espíritu. De esa manera podemos llegar a ser espirituales y crear conciencia espiritual. Y logramos conocer al Señor, entonces nosotros tenemos seguridad a quién servimos. Usted tiene que ponerse un desafío: necesito conocer a Dios. De hecho, es posible que muchos de nosotros que tenemos años sirviendo a Dios nos demos cuenta que hay áreas de Dios que no conocemos, y en la oración decimos: Señor, yo quiero conocer, porque hay áreas que nos falta por conocer. Y entonces el profeta dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y se lo están diciendo a un profeta que la misma escritura está diciendo que desde el vientre fue elegido.
pero había cosas que él todavía no sabía, no conocía. Y cuando usted se lee, que lo veremos en esta predicación de la devoción, cuando usted se lee la oración que hace Jesús y la oración que hace Pablo cuando escribe a los Efesios, y Jesús en el Evangelio lo recoge Juan, en el Evangelista, en el capítulo 17, usted se da cuenta qué cosa pide. Y una de las cosas que pide el apóstol Pablo es la revelación, que Dios sea revelado, que podamos conocerlo textualmente. Ahora, ¿por qué nosotros no nos adentramos? Porque nosotros estamos viviendo en el plano de lo natural, y eso es medible. Esta noche, antes de dormirse, tome un par de minutos y analice cómo fueron sus pensamientos durante el día, qué usted pensó, cuántas veces calculó, cuántas veces consultó la cuenta y cuántas veces habló con Dios, se puso en sus manos para que Él haga cosas extraordinarias. Eso es medible. Nosotros estamos en el plano de lo natural, vivimos en lo natural y estamos pendientes de lo natural. Entonces nosotros necesitamos hacer la transición, y para eso usted necesita saber, y usted lo puede hacer la noche que usted quiera, el día que usted quiera, la hora que usted quiera. Mira cómo ha sido su pensamiento el último mes, la última quincena, la última semana. ¿Cuál ha sido su preocupación? ¿Cuántas veces abrió la nevera para saber que no había? Y ya usted sabe que no había, para que la abre de nuevo. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos ocupa? ¿A qué estamos dedicando más tiempo? En cambio, la Escritura no nos está diciendo que anulemos lo natural. La Escritura lo que nos está diciendo es que desarrollemos lo espiritual, porque ya lo natural se ha desarrollado, y el ser espiritual está en capacidad de discernir lo que es natural y lo que es espiritual, para que no vengan a espiritualizar todo aquí y después se me vayan de silicio las mujeres de la iglesia, ¿verdad? La Escritura dice que usted tiene que saber lo que es natural y lo que es espiritual. Usted no puede ser tan espiritual porque no se me pare del piso. Dice que zafa. Usted tiene que saber, el de Dios, el que es de Dios, el que es espiritual, sabe qué es natural y qué es espiritual, y cumple ambas responsabilidades. Y logramos conocer al Señor en nuestras vidas, serviremos mejor a Dios y al ministerio, porque entonces entenderemos qué es lo que Dios me pide. Es posible que en el ministerio yo esté pensando que Dios me está pidiendo más cosas que lo que realmente Él me está pidiendo por la falta de conocimiento, y yo vaya a descuidar otras cosas que son tan importantes como la esencia misma del ministerio. La Escritura expresa ampliamente quién es Dios y cuáles son sus demandas. ¿Qué demanda Dios? Y alguien recoge ciertas demandas de Dios, y es el profeta Miqueas. Él dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. Agradará a Jehová con millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aquí usted posiblemente vea una contradicción, porque el pueblo de Israel, lo que Miqueas está diciendo es lo que el pueblo de Israel hacía, y lo hacía libremente: dedicar su primogénito a Dios, llevar continuamente ofrenda al templo. Y entonces Dios aquí le está diciendo: oye, nada de eso me llena. Ay, Dios mío, yo que había pensado que yo convencía a Dios y que me enseñaron que podía mover a Dios dando cosas materiales. Ay, Dios, y ahora Él dice que no, que eso no es así. Ah, pues me engañan. Sí, te engañaron. Lo material no mueve nada más que en el mundo material y en el mundo físico. Aleluya. ¿Qué quiere Dios? Si lo entendemos como un hebraísmo, entonces vamos a entender que está diciendo: además de hacer eso, tienen que hacer aquello. Pero vamos a entenderlo en el concepto del profeta. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Eso tiene que ver con la devoción.
La devoción no es lo que yo hago, sino lo que Dios me dice que haga. Porque es fácil. Dios me dice que me arrepienta porque tengo una condición pecaminosa y yo me paro. ¿Entiendes? Hago un show. Ahí en la escritura hay en la escritura el concepto del fariseísmo. Esos eran actores, llamaban la atención. Hacían papeles, eran papeleros. Y públicamente hacían oraciones. Y cuando ayunaban no se lavaban el rostro para que la gente lo vea. O sea, andaban buscando convencer a la gente y no podían convencer a Dios. Nosotros necesitamos entender lo que Dios nos está demandando y no hacer lo que nosotros queremos. Por eso las congregaciones no han entendido que mucha gente que pudiera estar hablando lengua y pudiera estar danzando no quiere decir que esté mal o que esté bien, sino que muchas veces Dios está pidiéndole que se arrepientan y ellos no entienden y están en rebeldía, y el Espíritu de Dios habla a su espíritu para que se arrepienta y se resisten. Hay mucha gente resistiéndose. De hecho, hay mucha gente golpeándose porque Dios lo está llamando y le está diciendo ponte a cuenta, y se resisten y se están golpeando inclusive. Y usted dice, pero que el Espíritu de Dios. No, es que hay un llamado y hay rebeldía, y por eso se dan esos fenómenos. Y eso no quiere decir necesariamente que siempre es así, pero muchas veces eso es lo que pasa. El Espíritu de Dios nos está llamando la atención. Otras veces el Espíritu de Dios está reprendiendo espíritu, y otras veces está estableciendo normas espirituales en los aires, pero muchas veces está trabajando con nosotros mismos de manera individual. Y usted me ve un día quizás zapateando, usted dice está lleno de gloria, le están diciendo que se arrepienta y se está resistiendo. Eso es posible, puede ser posible ambas cosas. Que se esté estableciendo algo espiritualmente y que se necesite reprender en un idioma, una lengua diferente a la que hablan todos los demás, para que el espíritu que está ahí lo entienda y se sujete. O puede ser también porque me está llamando la atención para que me arrepiente y yo me resisto. Y el hermano está en gloria, ¿sí? En gloria, sí. Eso tiene que ver con el discernimiento. Nosotros podemos discernir qué es cada cosa. No siempre es una y no siempre es la otra. Puede ser una, puede ser la otra. Aleluya. ¿Qué pide Dios y qué hago yo? Eso lo puede escribir para que lo veamos en el trayecto de esta predicación, pero a mí me gusta hacer lo que yo quiero y Dios me está pidiendo una cosa. ¿Qué le dice? ¿Qué hacía el pueblo y qué le pedía a Dios? El pueblo estaba llevando cosas, entregando su primogénito, llevando cosas materiales al templo, todo eso, y gloria a Dios. Ahora, ¿qué le pedía a Dios? ¿Qué cosa? Y entre lo que yo hago y lo que Dios me pide, ahí está la diferencia. En el concepto de la devoción. Si yo hago lo que yo quiero hacer, lo que es común y que está haciendo todo el mundo, eso no quiere decir que sea devoto. El devoto no es el que más trae a la iglesia. Lee el texto para que esté seguro de eso. Sino aquel que hace lo que Dios le está diciendo que haga y es capaz de obedecer. ¿Cuáles son los tres principios que Él está estableciendo a través del profeta? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esos tres principios están muy ligados al concepto de la identidad. La identidad que tiene como referencia a Cristo. Cristo en uno de sus discursos dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El día que uno habla de perfección en la iglesia, la gente entra en confusión. Pero ¿cómo me están exigiendo que sea perfecto? Cristo lo que está diciendo es que nos parezcamos a Él. Ahora, la pregunta es CP, no tiene que responder. ¿Te pareces a Cristo? ¿Es Cristo tu referencia, tu referente para la vida que llevas?
es el referente. Nosotros necesitamos desarrollar la identidad en Dios. Tenemos que parecernos a Él, y Él nos está pidiendo cosas que están en Él, en su esencia, en los atributos de Él, en su perfección, en su carácter, para que también sea parte de nuestro carácter o de nuestro carácter. Es como si de manera natural dentro de lo espiritual esas cosas se dieran. Y me pasó en estos días. En estos días me pasó y yo ni me conocí. Yo me pasé ese día metido en la escritura completamente ese día. Allá en la tardecita estaba hablando con una persona, fui al supermercado y cuando iba a salir alguien me puso el carro de la compra de él, se llevó su funda y la dejó y me lo puso detrás del carro. Y yo hasta beso le tiré ese día. Yo ni me conocí, dije, Señor, yo soy un hombre diferente. Hasta beso, te amo, mira, gracias, beso para ti. Le dije, me hizo eso. Yo le di mente ese día, digo, señores, pero gracias a Dios que ese día yo me la pasé. Usted no se lo imagina. Usted no se lo imagina que alguien venga con su carro, se coge su funda, los carritos se ponen aquí, esto está libre, hay parqueo libre y él va. Yo me imaginé que él no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. No me conocía. ¿Por qué me tiene que hacer una maldad a mí? ¿Por qué me tiene que buscar un problema? Y ese día yo de verdad no me conocí. No le dije nada, lo que hice fue que le tiré hasta vez. Dios es maravilloso. Eso no es un comportamiento natural en nosotros los seres humanos, sino que lo llamamos. Papá, no me haga eso. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué situación tú tienes? O sea, le dice algo. No es tan fácil. Y le cuento, porque son cositas que a uno le pasan, en las que uno mismo a veces dice, no, pero que el Señor es misericordioso. El Señor quiere que nos parezcamos a Él y que nuestro referente sea Cristo, que de manera natural nosotros reflejemos estas tres demandas, de manera natural dentro de lo espiritual. Y es que nosotros debemos amar la justicia. Ahora, yo no debo amar la justicia de manera espontánea, como en un comportamiento determinado de la gente, sino que Dios quiere que dentro de mí se produzca un amor extraordinario por Él, por su obra, y que yo sea capaz de amar aquellas cosas que es buena. La justicia es un valor que inclina la obra a obrar teniendo por guía la verdad y el equilibrio, donde a cada uno se le da lo que le pertenece. La justicia implica imparcialidad, equidad, rectitud, el trato entre seres humanos correcto y estar delante de Dios de manera apropiada. De manera que Dios nos está diciendo que nosotros vivamos en justicia. Y entonces tenemos que hacer un ejercicio donde nosotros tenemos que desmontar muchas cosas, que inclusive sanar cosas del pasado, sanarla, poder restaurar áreas importantes de nosotros, para nosotros poder adentrarnos en la Escritura y comenzar a trabajar un nuevo ser, que lo hace el Espíritu de Dios a partir de la revelación de la Escritura, donde nosotros obramos en justicia interiormente. Y hay muchas preguntas que tendremos que respondernos. ¿Y es el hijo tuyo que hace eso? ¿Reaccionaría igual como lo hizo aquel? El que no es tuyo. O sea, es como esa capacidad interior de la nueva creación que hace el Espíritu de Dios a un ser regenerado, transformado, pero que es capaz de dejar trabajar áreas importantes del Espíritu de Dios y la palabra, para poder responder de manera natural al concepto de la justicia. No se está refiriendo al juez que se sienta de pronto y que interpreta la jurisprudencia establecida por el Congreso o busca
para saber si se ha sentado algún precedente en la justicia de algún juez que ha tratado el mismo caso y está buscando para tratar de hacer lo correcto. No se trata solo de eso, sino se trata de una vida donde nosotros estamos comprometidos con Dios, con la verdad, con los principios, y respondemos a lo correcto de manera natural. Y cada uno de nosotros se conoce y sabe cómo actuar. Amar misericordia es otro principio que nos llama la atención para que nos parezcamos a Dios. Y eso me recuerda a los años de la UAS, que habían algunos de la embajada, que así se le llama a los grupos interiores de la universidad, de la embajada cristiana, que era un ministerio donde trabajábamos y frecuentábamos en la universidad, que cuando había alguna situación nacional, ellos eran los que proponían. Y cuando comenzaban, de hecho había uno de los muchachos que le decían yo propongo, porque él era el que proponía la huelga, pero nunca aparecía, y le decían ahí viene propongo. Él proponía el movimiento, él lo proponía, pero él se desaparecía. Él una vez, había una puerta que era la puerta del Archivo Nacional, que era la salida más fácil y rápida, porque casi nunca por ahí estaba la policía, siempre estaban por otros lados, y entonces él salía rápidamente. Entonces realmente amar misericordia es como ser compasivo de manera natural, como compadecerse de la gente. Es un atributo que nos va a permitir a nosotros parecernos al Señor. El Señor siempre es misericordioso, y por eso la predicación del Evangelio de la Gracia es del arrepentimiento, porque Dios va a tener misericordia cuando hay arrepentimiento. Y David hace un análisis preciso cuando el Señor le dice tú puedes elegir esto o aquello. Él le dice yo paso aquello, yo prefiero caer en tus manos porque tú tienes misericordia. David conocía que Dios era compasivo y sabía que era mejor caer en la mano de Dios en una condición pecaminosa que caer en la mano de los hombres, porque él sabía que cuando Dios lo apretara y él se arrepienta, Dios iba a tener misericordia. Y por eso aparece en el Salmo 32 y Salmo 51, él aparece arrepintiéndose, y es una cátedra de arrepentimiento, de sinceridad, porque él sabía que Dios amaba misericordia. Y él nos está diciendo a nosotros, ustedes deben amar misericordia. Yo no puedo tener devoción si yo estoy divorciado de lo que Dios ha establecido y yo estoy haciendo lo que yo entiendo que debo hacer o lo que todo el mundo está haciendo. Yo necesito hacer justicia, amar misericordia. Y el tercer punto es el punto clave, que tanto en la ley como en la gracia se estableció. En la ley la gente no lo entendió y en la gracia lo pasamos por alto. Es el concepto del arrepentimiento para vida, el arrepentimiento continuo ligado a la santidad progresiva. Y es el concepto que está trabajando Miqueas acerca de humillarse delante de Dios. El concepto de la humillación tenemos que verlo tanto en el concepto del arrepentimiento como desde el punto de vista de la humildad. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, el versículo 6, él dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, por ahí eso, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aquí Pedro lo está analizando desde el punto de vista de la humildad del ser humano, que nosotros no debemos ser altivos, tenemos que ser sumisos, no solamente delante de Dios, sino los unos con los otros. Y ese es el concepto en la familia. O sea, en la misma medida que el cabeza de familia quiere que todo en la casa esté en orden, el primero en decir lo que va a hacer y está haciendo es él. Y ese es el concepto de la sumisión general, no particular, que en un principio se había interpretado que todos estaban sumisos a la cabeza, pero el texto sagrado no dice solo eso, sino dice sometidos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, él dice sometidos unos a otros. O sea, en el temor de Dios, lo que está diciendo es que es necesario que el primero en someterse sea la cabeza. O sea, el que dirige es el primero
en hacer lo que quiere que los demás hagan. Y ese es el concepto de la sumisión. Ahora, aquí también está diciendo la sumisión delante de Dios para que Dios os exalte y no nosotros alabarnos ni exaltarnos. Y ya el proverbista está diciendo que no te alaben tus labios, sino la de las otras personas, que son los que tienen que reconocer aquello que tú estás haciendo. De manera que el arrepentimiento, Miqueas está presentando, y lo vemos de dos maneras: desde el punto de vista del arrepentimiento y desde el punto de vista de la sumisión, la humillación delante de Dios, que está muy ligado al arrepentimiento para vida, donde nosotros en nuestra condición pecaminosa necesitamos continuamente, para que la santidad sea progresiva, cada vez que hacemos cosas que no agrada al Señor, tenemos que traérsela, entregársela a Dios de manera consciente y voluntaria, porque así crecemos en el concepto de la santidad. Y esto tiene que ver con el arrepentimiento continuo y el arrepentimiento para vida en términos general, que es el concepto de la gente que está en una condición pecaminosa y siente dolor por sus pecados, rechaza el pecado y ve a Cristo como la alternativa para salir de su condición. El pecador odia, rechaza el pecado que lo ha tenido sometido a amargura, tristeza y dolor, y decide recibir a Cristo. Y por eso el concepto del arrepentimiento para vida. Pero nosotros que ya hemos dado el paso del arrepentimiento para vida y que estamos sirviendo al Señor, entonces necesitamos enderezar lo torcido que hay en nosotros para que la santidad pueda crecer y progresar en ella. Y entonces Miqueas está diciendo que Dios está pidiendo esas tres cosas. Ahora, Dios te ha pedido eso, ¿y tú qué haces? Humillarte delante de Dios es el tercer concepto. ¿Y nosotros qué hacemos? Muchas cosas que pudieran aparentar que todo está bien, pero Dios requiere en la devoción que hagamos lo que Él nos está pidiendo, y eso es oportuno. Aleluya. Hay otras cosas que el Señor también está pidiendo, que la veremos en esta predicación, como es la alabanza, la adoración, el amor, la entrega, el servicio y la obediencia. Ahora, ¿cómo lograr que lo que Dios quiere que yo haga sobrepase lo que yo he aprendido en la religión a hacer? Romanos 2:15, voy a cerrar la predicación con este texto, ya no veremos de nuevo, no hay que decirlo todo hoy. Dice: pero por la dureza, Romanos 2:5, por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, está diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que cosa, dureza de corazón. En el antiguo pacto se hablaba de duro de servir, servir dura. Aquí se habla de un corazón no arrepentido que produce dureza, y se está refiriendo a la conciencia, porque la conciencia es la facultad del corazón que le dice a los seres humanos lo que es lo correcto, y como pertenece al corazón, lo que se endurece es esa área que pierde sensibilidad. Recuerde que al principio hablábamos de la sensibilidad. Aquí, por alguna razón, hay gente que se le endurece el corazón, y es posible que ese endurecimiento del corazón sea porque la maldad se ha multiplicado. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y amor frío, el amor pertenece al corazón, e igualmente tiene una relación íntima con la conciencia. Es posible que la dureza del corazón de la gente, esa conciencia petrificada, sea por todo lo que está viendo alrededor, y por todo lo que la gente hace y está viendo que está haciendo o que le han hecho, y han tenido experiencias difíciles y la maldad se ha multiplicado, y entonces han sido afectados. Ese texto es escatológico, para que no vayamos a sacarlo de contexto y entonces después no perdamos en la interpretación, porque en el siguiente contexto está diciendo: más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que usted tiene que permanecer hasta el fin. Pero ese concepto se analiza desde el punto de vista de la escatología. Sigo aquí. Para la ira de Dios, ¿qué es lo que pasa?
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Está acumulando punto en contra. Como en esos países que le van bajando puntos a la licencia, si le dan 5 puntos, hay unas áreas que no se pueden, áreas rojas que no se pueden brincar, saltar, y cuando usted la salta, lo atrapan, le mandan a la casa el ticket y le dicen, te quedan 4 puntos, hasta que llegue un momento que usted no va a poder conducir un vehículo de motor, porque usted no tiene capacidades. Usted lo que esté acumulando puntos en contra suyo para el juicio de Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a desmontar eso hoy. Desmonte eso y suelte esos puntos, que Dios es misericordioso. Vamos a trabajar áreas que ya hemos identificado que necesitamos trabajar para poder crecer y agradar a Dios. Y vamos a hacer lo que está estableciendo la Escritura acerca de la devoción. No acumule punto en contra para el día del juicio de Dios. Y eso tiene que ver con la dureza del corazón, conciencia petrificada, sin sensibilidad, sin arrepentimiento. No acumule pecado. No lo acumule, suéltalo. No te montes en el vehículo donde están dando la bola con la carga encima. Suelte esa carga que cabe ahí también. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ya le dije ahorita que tenemos que sentarnos un día a analizar desde el punto de vista de la gracia el concepto de la obras en el juicio. Así que a cada uno se le dará conforme a su obra, a su comportamiento. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Que todo eso se lo debo para nuestro próximo encuentro. Quiero cerrar. La devoción requiere conocimiento, requiere obediencia y una praxis de fe y de la palabra. Si usted no conoce la palabra, usted no podrá vivir de acuerdo a lo que ella dice. Se requiere una praxis de fe y de la palabra. Si no, usted no tiene devoción. Y establecimos diferencia en la predicación anterior acerca del concepto del devocional y la devoción, que son conceptos diferentes. Hay gente que tiene un devocional cada día, pero no necesariamente tienen una vida en devoción a Dios, porque esa praxis es momentánea, pero le está dando a Dios, no le está dando a Dios lo que Dios le está pidiendo, sino que está haciendo aquello que entiende que es lo correcto y que puede producir un entretenimiento. Así que el devoto no es ni el que más lee ni el que más ora, sino el que obedece y hace lo que Dios está pidiendo que hagamos. Porque cualquiera puede orar, inclusive los fariseos hacen oraciones o hacían oraciones muy bonitas. Sin embargo, no llenaban las expectativas de Dios y por eso Jesús las reguló. Jesús entonces le dice por qué, cómo y cuándo es que se debe orar, de qué manera para ser efectivo. Igual que ayunaban, pero lo hacían para que la gente lo vea. Entonces Isaías, el Señor reguló por medio del profeta Isaías cómo se debe ayunar y cuál es el ayuno que Dios recibe. Le habló claro. O sea, ustedes están haciendo cosas, pero no lo que hacen, no necesariamente lo que ustedes hacen es lo que yo estoy recibiendo. ¿Qué sentido tiene que queramos agradar a Dios y que entonces no podamos hacer lo que Él quiere que hagamos? O sea, usted no le va a agradar a una gente haciendo lo contrario a lo que le agrada. La devoción al Señor y Salvador Jesucristo requiere espacio y prioridad. Definitivamente el Señor no va a negociar su espacio, no negocia la prioridad. Él debe ser nuestra prioridad. Él debe ocupar el primer lugar en nosotros, y si no, no le interesa ningún espacio. Eso no es como el concepto del negocio del pan, que es el pan grande, el pan chiquito y el pan quemado. Cuando alguien va a la panadería, se lleva el pan grande. Se acabó el grande, el que va dice no hay otro pan, se lleva el chiquito. Y luego cuando dice este pan está quemado, pero este es lo único que hay, y se lleva el pan quemado. O sea, como dame lo que hay. No, el Señor quiere lo bueno,
quiere lo mejor y quiere lo primero, o no le interesa ningún espacio. No lo negocia, y eso depende de ti, de que realmente tú quieras servir a Dios y agradar, y que Él comience a hacer lo primero en tu vida. Y es celoso, y la canción dice por ahí, eso es como un huracán. Señor, gracias. Tú tienes cuidado de nosotros. A ti damos toda gloria y todo honor. Nosotros queremos adentrarnos en el plano donde tú seas lo primero en nuestra vida, y que el espacio principal de nosotros, tú, Señor, lo llene. Y no queremos negociar tu posicionamiento, ni el posicionamiento de nosotros como hijos tuyos, con nada ni con nadie. Queremos que tu Espíritu trabaje dentro de nosotros para poder responder a los intereses del cielo, a lo que tu palabra ha establecido conforme a tu diseño y al sacrificio perfecto que se ha ofrecido para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para guiarnos a una nueva vida y ejercitarnos en la fe, la palabra y el reino. A ti la gloria. Completa tu obra en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente, Señor, en mis emociones y en la naturaleza humana. Gracias. En el nombre de Jesús.